Bienvenidos amigos a otro episodio con el doctor Leo Valentín. Yo soy Ángel Javier Rosario. Saludos Ángel, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que toca derecho internacional. Creo que lo podemos definir el tema del día de hoy como derecho internacional en el contexto de transacciones de negocio internacional, que también se le conoce como ley en el inglés transnational law. Y esas transacciones, pues al ser transacciones internacionales, tocan muchos elementos del derecho internacional desde el punto de vista tradicional, pero al hacerlo más específico, pues vamos a poder hablar sobre algunos casos en particulares. El tema en el día de hoy toca asuntos como cómo se van a resolver esos conflictos entre distintas naciones. También vamos a hablar de qué significa la autonomía, por así decirlo, dónde está la jurisdicción, la extensión territorial desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Cómo los distintos estados pues tienen esa práctica y cuál es la práctica común. Obviamente va a haber diferencia, pero cómo solucionamos todos estos problemas. Yo creo que a veces en un mundo que está tan interconectado, pues definitivamente tenemos que pensar en eso y entender cómo puede afectar y qué estamos decidiendo. Yo creo que desde el punto de vista filosófico, pues igual el derecho internacional yo creo que sería hasta uno tiene que empezar por unos principios más filosóficos, por así decirlo, de teoría. Teoría del derecho va a tocar mucho en eso. Y esto, pues, sin duda, como quiera, va a tener unos elementos filosóficos. Cuando hablamos de elementos filosóficos, pues hablamos también de elementos constitucionales. Pues, por definición, vamos a estar hablando aquí quizás indirectamente sobre la práctica constitucional en los Estados Unidos, pero también reconociendo que la práctica constitucional aquí no va a ser la práctica constitucional en otras jurisdicciones. Así que con esa introducción tratamos de definir un poco de las cosas que vamos a estar tocando hoy en cuanto a transacciones de negocio a manera internacional. Para dar un ejemplo de cómo debemos de abordar esto, tenemos que definir qué es el derecho consuetudinario, ¿verdad? El derecho internacional consuetudinario, que a veces yo creo que incorrectamente se iguala al common law, y esto es un debate bien importante. El common law, como saben, es el tipo de derecho que se basa en precedentes. Esas decisiones judiciales crean un precedente vinculante para decisiones judiciales que se presenten ante el tribunal de ese mismo tipo. ¿Qué pasa? El derecho consuetudinario, a veces al igualarlo al common law, pues da un mensaje equivocado porque no es lo mismo. Inclusive en inglés tenemos el common law y está lo que se llama el customary law, que es el consuetudinario. Y pues para hacer un resumen, ¿verdad? A veces uno puede simplificar demasiado, pero creo que es importante para la audiencia por lo menos estar un poco ubicado. El derecho consuetudinario internacional se basa en la costumbre, pero tenemos que entender que la costumbre no necesariamente es una decisión judicial, por lo tanto, ahí ya una distinción importante. Y cuando vamos a decidir algunos elementos en controversia entre los estados, tenemos que buscar cuál es el uso y costumbre, no solamente en ese estado en particular, sino también en la comunidad internacional, y balancear todas esas cosas. Así que ya por definición, pues estamos hablando de algo un poco distinto, donde nos enfocamos en las prácticas generalizadas que se aceptan como vinculantes por la comunidad internacional y no en un código estricto o un precedente judicial obligatorio, sino en la costumbre de esos estados. Otra cosa que también quiero decir, que por definición podemos entender que el derecho, o más que por definición, por su naturaleza, el derecho internacional tiende a ser un derecho civilista, como el derecho de Puerto Rico, el derecho en España y el derecho en Francia, aunque claro, todas esas vertientes, pues lo que hemos visto a través de los años, obviamente el caso de Puerto Rico es particular, pero también pasa en otras jurisdicciones que esas dos corrientes pues se van integrando más. Es decir, en el common law en Estados Unidos realmente ya tenemos unos códigos de derecho, ¿verdad? Unas regulaciones estructuradas en reglamento que son más parecidas al sistema civilista,
Así que igualmente pues se van balanceando ambos sistemas y cada vez quizás se parecen más, aunque tienen una génesis un poco distinta y no es algo que vamos a tratar de definir este programa, pero que por lo menos tuvieran esa idea. No, y ciertamente en este mundo actual, ¿verdad? Bajo las políticas del presidente Donald Trump y demás, se ha vuelto relevante, ¿no? El tema de estos puntos de negocios internacionales, de los acuerdos que hay, que tienen diferentes países, porque anteriormente pues no se hablaba mucho o no tenía tanta importancia. Últimamente hemos visto que eso toma prominencia dentro de los titulares en las noticias, ¿no? Que se están hablando de tratados entre países, Canadá, México, China, que tienen diferentes acuerdos. Y es un buen momento, ¿no? Para hablar sobre este tema y comprender un poco, ¿verdad? De qué es lo que se habla. Hablando de eso, pues mencionas varios tratados y pues por definición esta ley transnacional que la usamos para definir el tema en el día de hoy se basa en el derecho consuetudinario y en los tratados. Es decir, los tratados siendo ya toda esa legislación, y le digo legislación porque es un tipo, cuando se adopta a nivel federal, un tratado se ratifica, tiene el mismo peso que un estatuto federal, ¿verdad? Es de, igual le aplica la cláusula de supremacía y es vinculante para todos los estados. Así que esos dos puntos son importantes, donde esas decisiones se van a basar en el derecho consuetudinario y en los tratados. Y ciertamente yo creo que con el cambio de toda administración, pues este tema resurge. A veces, ¿verdad? Vemos clips de video donde las personas que ahora están diciendo una cosa, hace 4 años estaban diciendo otra, Correcto. y pues no son consistentes, pero por lo menos para nosotros lo que queremos es que nuestra audiencia entienda cuáles son los principios y puedan llegar a ese juicio por sí solo, ¿verdad? Se ha hablado recientemente de revisión judicial, que eso curiosamente lo cubrimos en uno de los capítulos anteriores, que ya por lo menos van a poder tener ese contexto, pero ahora estamos hablando específicamente de cuando hay un tratado, cómo ese tratado se va a aplicar, qué cosas analizan las cortes para la doctrina, cómo se comporta en ese sentido los distintos gobiernos. Es importante recalcar que yo creo que algo que a veces está implícito y no se verbaliza tanto es que la función del presidente es una función bien enfatizada a través de los años, o sea, y constitucionalmente esa parte de política exterior está bien reservada hacia el presidente, ¿verdad? Lo que en inglés le llaman foreign affairs. ¿Y por qué eso es importante saberlo? Porque esa esfera de poder, como se habla en el tipo de gobierno republicano con estas 3 ramas, pues se reserva grandemente para el presidente. No es que él no es el único actor en esa esfera de poder, pero sin duda el actor más poderoso. Por lo tanto, los temas de estos impuestos, estos aranceles, pues tiene un efecto de política exterior, aunque obviamente pues también trata de guiar una conducta. Se han visto estos tipos de aranceles a veces como un tipo de proteccionismo económico, pero a veces puede ser usado también con otro tipo de propósitos para lograr, entiéndase, tratados, concesiones y otro tipo de acuerdos. Así que es importante entender eso y entender que como quiera, pues cuando estamos hablando de tratados, el Senado pues tiene esta potestad o esta responsabilidad de ratificar estos tratados y es una manera de cómo se incorpora esos tratados. También hemos visto las órdenes ejecutivas que van donde el presidente tiene mucho poder. Yo creo que se puede decir que esta segunda administración es quizás el presidente, aunque siempre había hablado de este tema, ¿verdad? Uno ve videos tan recientes como el 2010, 2011, si no me equivoco, pero creo que ahora
es más su comprensión, por así decirlo, de esa esfera de poder es más clara, por así decirlo. Y por lo tanto, a través de los años nosotros hemos visto que muchos presidentes pues también necesitan ese tipo de estructura donde me viene a la mente Henry Kissinger, que era una persona que tenía mucho envolvimiento en la política exterior a distintos presidentes. Y es un área donde el Ejecutivo pues se distingue por tener ese espacio abierto. Y eso es lo que hemos visto en estos días recientes. Hay unas ciertas cosas, ¿verdad?, que quería mencionar sobre lo que son las deferencias. Y una de las deferencias que se da viene mucho de estos casos a veces marítimos, de comercio y práctica mercantil, donde se le da deferencia, en este caso a un gobierno extranjero, sobre las actuaciones que haga en su territorio. Obviamente hay ciertas limitaciones de derechos humanos y otras vertientes, pero lo importante es que, por ejemplo, hay un caso en el Banco Nacional de Cuba versus Sabatino, es un caso donde se evalúa realmente el acto donde hubo una confiscación, ¿verdad? Y que aunque a nosotros nos pueda parecer injusto, si distintos estados, y aquí hablamos de la diferencia también de lo que es un estado capitalista versus uno comunista, y qué derecho de confiscar y cuánto se compensa. O sea, no se ve con el mismo parámetro que quizás lo vemos en Estados Unidos. Y eso es importante porque el principio es que, aunque a mí me parezca injusto ese acto de confiscar que pueda hacer un gobierno comunista, a manera general en derecho internacional, pues las cortes de otro país tratan de no envolverse mucho en esas decisiones. Es como un principio para respetar esa autonomía o esa soberanía de esos estados, porque pues en algún punto tenemos que tirar las rayas. Y vamos a estar hablando de eso un poco. Había el otro caso importante que también se habla mucho, es el caso de Paqueta Habana, que estos eran barcos pesqueros que se confiscan, Estados Unidos los confisca, pero se ve que en derecho consuetudinario hay una práctica de no hacer eso, ese tipo de embarcación, porque no es una embarcación de guerra y todo eso. Así que se reconoce que existe ese derecho y pues por lo tanto pues no se deja sin efecto esa confiscación. Así que vemos dos vertientes, en una donde hay una práctica de no confiscar esta parte marítima, esta cierta clasificación de embarcación, y hay otra práctica donde cuando un estado hace un acto específicamente en algo, ya no es en aguas territoriales, sino en su propia jurisdicción, pues se da esa deferencia a manera general. Sí, como bien dice, ¿no? Para poder tirar la línea, porque si no se crearía mucho más caos. Y es interesante lo que señalas sobre los poderes del presidente, porque muchas personas no lo tienen muy claro, ¿no? Se cree que tienen la misma capacidad para todo, y por lo general en temas domésticos podemos decir que el Congreso tiene mayor injerencia que lo que sería el presidente. El presidente tiene más libertad de movimiento, por decir, en temas internacionales, y en temas domésticos pues entra ya el Congreso y las autoridades estatales, ¿no? Lo que son los gobernadores, alcaldes y todo lo demás, al igual que las órdenes ejecutivas que en esta semana, ¿verdad? Se ha estado comentando mucho de órdenes, aunque tampoco ha sido ni la primera vez ni el único presidente que ha usado tantísimas. Recuerdo cuando entró Biden también, que cuando llegó tenía montones de órdenes ejecutivas que firmó, y ciertamente es una potestad que tiene el presidente como pues jefe de la rama ejecutiva, ir de acuerdo a su política pública, siempre y cuando no interfiera con las funciones del Congreso, que ya eso es otro tema.
Y también pues es importante este tipo de deferencia que en capítulos anteriores hablábamos de la rama judicial, de que en muchas ocasiones le daba una deferencia al Ejecutivo en ciertas decisiones y cosas para mantener esa buena fe, por decir de alguna manera. Sí, entonces, pues, para resumir, lo que estábamos hablando es el acto de doctrina de Estado, donde se da esa deferencia, y lo que resultó en ese caso específico, en el caso que estábamos hablando de Banco Nacional de Cuba versus Sabatino, hay tres principios, ¿verdad? Que esa doctrina se va a mantener siempre y cuando no se viole el derecho internacional. Y entonces la otra es que el Ejecutivo no, no lo permita de manera explícita, porque hay unos casos donde el Departamento de Estado se expresaba y entonces pues ahí se permitía entonces a las Cortes evaluarlo, y voy a decir por qué eso es importante. Y que como quiera, en esos casos, como quiera, la doctrina, el gobierno foráneo no podía venir a las Cortes de Estados Unidos y aplicar esa doctrina a su favor. Es decir, si hay un caso que ellos están litigando en Estados Unidos y hay un tipo de conducta, que sea la expropiación o otra cosa, pues que ellos digan, no voy a mostrarle evidencia de eso porque eso es siguiendo la doctrina de acto de Estado, yo lo hice en mi jurisdicción, así que no me estoy sometiendo al proceso aquí para enseñarlo, eso no se puede hacer. O sea que realmente es una deferencia, como tú bien decías, y cuando decía la parte del Ejecutivo, es que otra razón para esta deferencia es que como hay una serie de lo que dijimos, de la esfera de presidencial del Ejecutivo, que se le delega o se le da más flexibilidad, pues tú no quieres unas cortes decidiendo cosas en contra de otros países que puedan ir quizás en contra de la política del presidente. Correcto. Que está tratando de llegar a un acuerdo con ese otro país sobre un tratado y eso. Entonces, pues por lo tanto, esta deferencia, esta doctrina de actos de Estado no solamente tiene el propósito de tirar la raya para propósito de ser práctico y pragmático, sino que tiene el propósito de no interferir en las relaciones internacionales. Es decir, las cortes tienen una jurisdicción que podemos hablar un poco sobre qué se llama esa jurisdicción de las cortes, y pues tratan de no extender. Y vamos a hablar ahorita sobre la presunción en contra de la extraterritorialidad de las leyes, y por lo tanto cuando el Congreso pasa una ley federal, si quiere que tenga algún tipo de implicación internacional, pues debe de explicitarlo. Y eso, por ejemplo, el RICO Act, que es el que se usa para todas estas cosas de lo que era el crimen organizado, sí tiene un lenguaje que se extiende a todos estos elementos internacionales, por así decirlo. Así que en ese caso, pues sí se ve una intención clara de extenderlo así. Cuando no lo diga, pues la presunción de que no aplica extraterritorialmente, pues se levanta y es la que está en efecto. Y que podemos decir que por default siempre se va a pensar de que no aplica afuera, a menos que se diga lo contrario. Correcto. Y eso, hay un caso famoso de Scalia, que él tuvo la parte de su expresión es con relación a eso. Inclusive hay una frase que él menciona, que muchas de estas cosas extraterritoriales, cuando hay un poco de aplicación a nivel del Estado, en este caso de Estados Unidos, pues igual se evalúa mayormente cuál es el efecto mayor de lo que está sucediendo para tratar de no ser tan técnico. Es decir, es una deferencia que se quiere usar, y por lo tanto no podemos, por cualquier cosa o cualquier contacto mínimo que haya en la otra jurisdicción, pues no debemos de usar eso de excusa para ignorar la deferencia que se ha dado en esta doctrina. Hay distintas cosas de esta doctrina. Había lo que se llamaba el Hickenlooper Amendment o el Sabatino Amendment, donde
el Congreso, cuando ve que se da esta deferencia para la confiscación que pasó en el caso de Cuba, pues el Congreso pasa una ley como para no permitir esa deferencia a las Cortes, pero luego, pues por distintas decisiones, pues se diluyó esa jurisprudencia. Es decir, como se interpretó fue que no, si un gobierno foráneo te confiscaba algo, pero ese algo resultaba que estaba en Estados Unidos o el dinero de lo que te confiscaron o vendieron está en una cuenta de Estados Unidos, pues en ese caso, aunque fue un acto foráneo, el activo se encuentra en Estados Unidos, pues la persona podía ¿verdad? Tener una acción para ese caso. Así que esa excepción empezó como una excepción bien grande y después se hizo algo un poquito más específico. Está la otra de tratado, que esta es un poquito más obvia. Si hay un tratado donde dice que este Estado se va a comportar de esta manera o esta nación, pues no hay una doctrina de acto del Estado porque ya se contempla lo que las partes acordaron, así que se tiene que seguir basado en eso. Hay una bien interesante que es la parte de lo que se llama el Bernstein Exception, que es la que yo te mencionaba. En este caso son distintos casos, pero el punto era una persona de ascendencia judía, casos en Alemania de confiscación y recuperando algunos de esos activos, pues se levantaba ese tipo de... los gobiernos pues podían decir, mira, esto es un acto de doctrina del Estado, pero en este caso había, en uno de los casos de Bernstein, hay una carta de parte del Departamento del Estado que dice, mira, no es nuestra intención aplicar esta doctrina porque entendemos que ha sido algo injusto. Había otro argumento de derechos humanos y todas esas cosas. Así que eso es otra posible excepción donde cuando son casos de esta índole, pues es posible que el Departamento del Estado, pero mira qué curioso, el Ejecutivo, como quiera que sea, es el que le está indicando a la rama judicial, sí, ¿verdad? Sí, métete en este caso, sí, envuélvete en este caso internacional. Así que, por manera de resumir, cuando exista este tipo de injuria, pues el ciudadano, en teoría, debe de ir directo al Departamento de Estado, además de erradicar cualquier recurso a nivel de los tribunales. Va a ser bien importante cómo se vea esto desde el punto de vista de política exterior y cómo uno puede asegurar ese apoyo del Departamento de Estado, entiéndase, en representación de la rama ejecutiva del presidente para esta cuestión internacional. Había otro que era la excepción de Kirkpatrick, que era un caso ambiental que curiosamente está en el tema de esto porque estaba la parte de esta compañía que está haciendo negocios foráneos, entonces había una investigación sobre un soborno. Entonces, estas compañías que lo están investigando dicen, mira, esto es un acto que pasó en otra jurisdicción, no lo traigas porque pues, acto de la doctrina del Estado. Y le dicen, no, pero es que aquí esta conducta de este oficial no es una conducta del Estado como tal, ¿verdad? Es algo como aleatorio y pues no permitieron eso para cuestionar la doctrina. Así que quizás lo que estoy diciendo, esto no es necesariamente una excepción, es un caso donde no aplica la doctrina, o sea, como quiera la Corte va a ver el caso, pero no se aplica la doctrina. Aquí no es que no se aplica para no procesarlo, aquí curiosamente es que no se aplica porque se va a procesar, quizás decirlo. Que eso, pues, también no con el tema del Departamento de Estado y demás, pues, para preservar de cierta manera los intereses de la nación originalmente, ¿no? De que vea si que de pronto no le tenga un efecto adverso al interés de la nación o vaya en contra de sus políticas, pues ahí como que deciden si sí, si no, de acuerdo. Exacto. O sea que por lo que debe ser evidente, es un área que tiene sus principios y sus doctrinas, pero hay cierto espacio, áreas grises, y cuando uno habla de todos estos casos precedentes, pues está hablando mayormente de casos de la Corte Suprema, pero hay muchos casos que a veces son contradictorios a nivel de distrito y pues es importante discutirlo.
una cosa que quería mencionar es que hay otra excepción que se ha visto que no ha llegado al mismo nivel, pero es la excepción de actividad comercial. Es decir, cuando estamos hablando de algún asunto donde, vamos a suponer, hay un gobierno que hace cierto acto, ¿verdad? O una dependencia de ese gobierno hace un acto que tiene que ver con algo del comercio, en contra del comercio de una compañía americana, por así decirlo, pues ese acto, al ser comercial, a veces no se le ha dado el peso de ser un acto de Estado per se. Es decir, ¿verdad? Es como algo, como ponerlo, mira, esto es algo más de los negocios, así que pues vamos a darle foro a este ciudadano sobre qué tiene que ver con eso. Eso ha habido distinta jurisprudencia en cuanto a eso, pero el concepto yo lo entiendo. No sé si a la hora, la verdad, abre más una caja de Pandora, pero es decir, por ejemplo, una multa que una dependencia de gobierno que Francia le dé a una compañía americana en cuestión algo estrictamente comercial, pues eso, si una corte de Estados Unidos lo ve para determinar si el laudo procede o no, pues quizás las cortes no tengan tanta reserva de verlo porque dicen, mira, el yo pasar juicio sobre una multa y eso, pues no es algo tan ofensivo como pasar juicio sobre algo más grande. Pero es igual, hay que verlo caso a caso. Pero el efecto, ¿no? Me imagino que en esa línea es lo que en momentos estas grandes corporaciones, que a veces decían que eran corporaciones Estado, que a veces ellos hacían ciertos tratados y acuerdos con países a modo de ellos como compañía, que eran muy distintos a lo que pudiesen tener con otros países, ¿no? Que eran ese acuerdo a nivel de negocio. Exacto. Y a veces es un excelente ejemplo porque a veces puede el Estado puede haber una compañía, una corporación del Estado, entonces pues no es el gobierno, es una corporación de este Estado que está contra este Estado, y ese es probablemente ese es el mejor ejemplo. O sea que a veces en Puerto Rico pues vemos distintas de esas vertientes, ¿verdad? Lo que es una corporación pública y todas estas cosas, la agencia, todas estas cosas, pues hay distintas vertientes, por así decirlo. Una de las cosas que quería mencionar es que la mayoría de los estados han adoptado uno u otro de estos leyes, estos estatutos federales, donde la parte, si se trae algún tipo de laudo hacia esas cortes estatales, pues ellos van a mirar distintas cosas para ver si le dan ese peso y pues las cosas que miran es cuál fue el debido proceso que se utilizó, si ese laudo o lo que se habló tenía jurisdicción, que quiero hablar un poquito sobre qué significa eso de jurisdicción, si hubo, ¿verdad? cuál es la política pública, si no es un laudo que va en contra de la política pública, que no haya un conflicto con algún tipo de determinación o otro laudo a nivel estatal, que no haya un conflicto con una cláusula de selección de foro. Eso quiero hablar mucho porque las cláusulas de selección de foro son algo que cada vez se están utilizando más, en mi opinión, se abusan, particularmente en los contratos de adhesión. Un contrato de adhesión es un contrato donde se le da una parte y esa parte no tiene realmente, hay un desbalance, una asimetría de poder, y esa parte no puede necesariamente negociar esas cláusulas. Así que un contrato hecho por la parte dominante, donde la parte que está en desventaja no tiene una habilidad de modificarlo, y hay una cláusula de selección de foro. Esa cláusula de selección de foro se puede interpretar como inválida porque es un contrato de adhesión y pues realmente no representa la voluntad de las partes. Pero asumiendo que esa cláusula de selección de foro no tiene estos vicios que puedan ser nulas o inválidas, si estamos hablando de una cláusula de selección de foro de dos entidades de más o menos el mismo peso, dos actores bastante parecidos, no es un contrato de adhesión, pues esas cláusulas de selección de foro tienen mucho peso. Sin embargo, es posible, ha habido casos, que aunque hay una cláusula de selección de foro, por así decirlo, en Inglaterra, hay una embarcación, y todos estos casos, pues tradicionalmente, históricamente son más de embarcaciones, porque como se pueden imaginar, es de lo más tiempo que lleva en negocios internacionales, por definición. Así que, pues,
ellos seleccionan un foro en Florida y cuando llega a ese foro, pues técnicamente como el barco está ahí, los actores están ahí, pues ese foro sí tiene jurisdicción. O sea, aunque hay cláusula de selección de foro, ese foro tiene la potestad de inhibirse y referirlo a ese otro foro o no. Pero en última instancia, ese tribunal sí adquiere jurisdicción, ¿verdad? Jurisdicción sobre la persona y eso es particularmente en el área de territorialidad. Eso es importante porque igualmente pasa, Scalia también era muy bueno sobre estos principios, es lo que se llama en inglés Black Letter Law, estos principios que son bastante básicos y consistentes a través de las jurisdicciones. Y pues por lo tanto era un caso, en este caso, interestatal dentro de Estados Unidos mismo, pero era una persona que llega a California, se baja del avión y le dan un emplazamiento. Pues esa persona no es de California, pero al darle el emplazamiento en persona, pues ya se adquiere jurisdicción sobre la persona. Y eso también pues tiene implicaciones internacionales. O sea que si es un ciudadano italiano y llegó a California y ahí lo emplazaron, pues sí habría esa jurisdicción. Así que a lo que voy, aunque haya cláusula de selección de foro, ese tribunal que le traen el caso, pues es el que decide si va a tratar esa cláusula de selección de foro como aparece en un contrato. El otro extremo de esto, de cuán fuerte han llegado las cortes a interpretar esta cláusula de selección de foro, es una compañía que había escogido el foro que iba a ser en Afganistán. Y entonces, pues Afganistán, cuando cae el gobierno y está el talibán en control, pues obviamente no es un foro, ¿verdad? Que a mí me haría sentido. Sin embargo, hay una jurisprudencia que le dijeron, no, sí, tú escogiste Afganistán y Afganistán. Así está el talibán en el tribunal, pues tienes que ir ahí. Así que es un ejemplo de cómo a veces las decisiones no necesariamente son las más justas, pero eso es un extremo y pues me pareció curioso al nivel que puede llegar eso. Así que esas son las cosas que se examinan para determinar si algún proceso que pasó en otro país ese laudo se va a considerar para efectos locales.